y hoy también. Muchas gracias, César, te envío un abrazote. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Manuel, siempre con el placer de estar contigo aquí platicando con la gente y dando nuestro punto de vista. Mejor jugo de limón que jugo de piña, por lo que veo, César. Bueno, es que no encontré mandarinas, entonces, bueno, te tuvieron que ser limones. No, te agradezco mucho tu presencia. Oye, hay varios puntos que queremos conversar contigo. Primero, que parece hasta un acto de espontaneidad, ¿no? De legítima sorpresa, que la ministra presidenta en la UNAM, Norma Piña, frente a la casa universitaria de la UNAM, ¿y nosotros en qué hemos fallado? Pues, ¿por qué está sucediendo esto? Y así lo dice. Ante la coyuntura nacional debemos preguntarnos, ¿en qué hemos fallado? Para que a lo largo de este recorrido nacional, donde han participado más de 3,500 personas de perfiles plurales, incluso antagónicos, escuchamos de todos ellos una y otra vez que la justicia es distante, que la justicia es inhumana, que la justicia es una pesadilla. Estos son testimonios de personas cansadas de sus problemas legales a los que no les ven fin. Y tienen razón. No podemos escuchar sus historias sin reconocerlo. Lo preocupante es que esta es la realidad, no solo para las víctimas y las y los usuarios del sistema, sino también lo es para quienes ahí trabajan, ya sea desde los distintos poderes y niveles de gobierno o bien desde el sector público o privado, la sociedad. Es lo que dice la ministra presidenta Norma Piña, que si en qué hemos fallado y que si son tan amables en Palacio Nacional de dialogar. ¿Cómo? Pero si el primer encuentro realizado en febrero de 2023, el 5 de febrero de 2023, la señora Piña decidió estar como tú y como yo, sentados cuando se había que poner de pie uno ante la figura del presidente de la República. Ahora sí quiere diálogo, como el diálogo que sostuvo con Alito Moreno en diciembre del año pasado en la Casa de las Lomas. ¿Cuándo sí el diálogo y cuándo no, estimado César? Fíjate, esto viene más como una reacción política a que incluso han solicitado la renuncia de la ministra como presidenta. No, hay que recordar que Yasmín Esquivel en una reunión privada lo manejó ante el Pleno de la Corte. ¿Por qué? Porque es obvio que existe realmente un contrapeso a las acciones que la ministra Norma Piña tuvo en su momento, y por más que la gente trate de justificar y decir que ella no participó en política, ella sí participó en política. Ella se reunió de forma clandestina con el presidente del PRI, Alito Moreno, quien curiosamente se la pasó casi todo este sexenio diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quería reelegir y el que se termina reeligiendo es él, ¿no? Entonces, nada más para que vean cómo los hechos van de la mano de lo que nosotros les hemos explicado todos estos años. Por supuesto que ella tiene que tratar de salir a defender el que sabe que se va a llevar a cabo una reforma al Poder Judicial, pero tratarán de manejar o de negociar para que esa reforma no les afecte a ellos, porque es la pérdida de privilegios. Y a lo mejor se puede entender, Manuel, porque a lo mejor muchos de estos personajes que llegaron a ministros y que sí tengan una carrera judicial, muy posiblemente tienen una carrera de 30, 35 años dentro del Poder Judicial, ¿no? Y se puede entender. ¿Cuál es el problema, Manuel? Dice algo muy cierto dentro del discurso que ella misma explica, que es: la gente está cansada de nuestro sistema de justicia, porque no es justicia. Justicia que no es pronta ni expedita, no es justicia, Manuel. ¿Cómo puede ser posible que cuando la gente, cualquier persona que nos esté viendo, nos esté escuchando, ha tenido la mala fortuna de tener que ir a los juzgados, forzosamente terminan desesperados porque ya no saben qué más hacer? Y todo cuesta dinero, y todo es una serie de problemas y de argucias legales, y ese es el grave problema que tenemos en nuestro país, ¿no?
que puedes conjugarlo con un sinnúmero de otras cosas y que tiene que ver también con la idiosincrasia del mexicano. Completamente cierto, pero no olvidemos que en 1995, cuando llegó Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente de la República, él cambió por completo el sistema judicial mexicano a nivel federal. ¿Y cómo lo hizo? Pues realmente llegó y quitó a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y que incluso el presidente de la República señala que hubo ministros que estuvieron menos de 3 meses en el cargo de ministro y que los terminaron retirando con una pensión vitalicia multimillonaria. Ese tipo de cosas son lo que lastima a la sociedad mexicana. Y ahora, por supuesto, que viene el reclamo a lo que ellos conocen, ¿no?, como la carrera judicial, el decir que como de un plumazo puedes llegar y borrar, ¿no?, la carrera judicial. Es como si quisiéramos nombrar a jóvenes subtenientes que se acaban de graduar del colegio militar, nombrarlos como generales de división. Obviamente, pues, por supuesto que aquí es ilógico el comentario, pues porque sí existe una carrera militar, un servicio dentro de la carrera militar que va escalonado y que las reglas han sido muy claras. Realmente en el Poder Judicial no sucede de esa manera, porque puede ser ministro sin tener carrera judicial, y lo hemos visto en muchísimos casos en donde hay ministros de la Suprema Corte que jamás trabajaron en el Poder Judicial y que terminaron siendo ministros, ¿no? ¿Por qué? Porque esa petición, la solicitud la hace el Congreso o el presidente de la República y la aprueba el Congreso, ¿no? Entonces, me parece que ante la desesperación de la inminente reforma que han tratado de minar por todos lados y que terminan hablando de temas que no tienen que ver con la impartición de justicia, porque incluso escuchamos, ¿no?, al embajador de los Estados Unidos en México que sí es necesaria una reforma al Poder Judicial y que eso le daría certidumbre a las inversiones extranjeras. Hemos escuchado a muchísimos comentócratas, ¿no?, porque no les puedo llamar especialistas, señalar que eso es un grave riesgo y que pone miedo, ¿no?, a las inversiones extranjeras respecto a lo que pueda suceder. Y forzosamente tratan de poner un ejemplo como en Bolivia, y que gracias a que tú, por ahí un debate que tuve con algunos personajes del Poder Judicial y vacas sagradas de la UNAM, pues les pudimos demostrar que es completamente falso. ¿Por qué? Porque en la mitad de los estados de Estados Unidos, por ponerles un ejemplo, el juez que llevó y se encargó del juicio contra Genaro García Luna, el juez Kogan, él, por ejemplo, es un juez donde la gente vota por él, ¿no? Casi la mitad de los estados de la Unión Americana, los jueces y los magistrados van a votaciones, y la gente, de acuerdo al trabajo que estuvieron realizando, lo cual no deben de ser populares, ¿no? Simple y sencillamente su trabajo es el que demuestra el conocimiento que la gente pueda tener de ellos, pues termina votando si quieren que esté en otro periodo o no. Lo mismo nos dijeron, ¿no?, del salario mínimo, que se aumentaba el salario mínimo, pues simple y sencillamente en México no se podría, que porque la inflación acabaría con la economía del país. Bueno, pues México es el país que más aumentó el salario mínimo a nivel mundial, y vean cómo los resultados que decían son completamente falsos. Claro, hay que entender que sí se necesitan ciertas capacidades técnicas jurídicas, mi querido Manuel, para poder ser juzgador en cada una de las materias, para ser magistrado y, por supuesto, para ser ministro de la Corte, ¿no? Hay que conocer bien la Constitución. Pero de ahí a que nos vengan a decir, ahora sí queremos dialogar, cuando la verdad es que este comentario no es de ahorita, mi querido Manuel. Se habló de una reforma al Poder Judicial desde el inicio del sexenio, recordémoslo, como Arturo Saldívar intentó en su momento poder llevar a cabo una reforma al Poder Judicial, y la misma reforma no se llevó como tenía que ser. Todo el mundo habla de que esto es un pleito personal entre el presidente de la República y que es una venganza de carácter político, cuando lo acaba de decir el presidente hoy en la mañanera. No tienen que platicar conmigo porque yo ya envié la iniciativa, ¿no?, al Congreso, y serán ellos los que terminan decidiendo. Si quieren tener una interacción, pues tiene que ser con la secretaria de Gobernación, de como de forma correcta lo dice. Y ahí es donde me parece y me llama la atención
el hecho de que ahora sí quieran diálogo cuando se buscó y se pidió que ese diálogo se pudiera llevar, y lo único que vimos fueron respuestas negativas de la Corte, y además vimos resoluciones que todas iban en contra del proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, por más que me digan que no participaron en política porque las decisiones de los jueces son individuales, ¿no? Y que ellos tienen el libre albedrío de decidir de acuerdo a sus conocimientos, pues también es el hecho de que no pueden justificar que hubo reuniones privadas con el presidente del PRI y que hubo amenazas a los magistrados del Tribunal Electoral. Eso nadie lo puede negar, que acabamos de ver un juez que se entromete en las decisiones del Tribunal Electoral teniendo conocimiento, porque es perito en la materia, que no podía llevar a cabo ese tipo de resoluciones. Y entonces ahora dicen que son excesivas los actos de presentar una denuncia de carácter penal y solicitar el juicio político en contra de este juez. Cuando entendamos que todos los actos tienen consecuencia, incluso para el Poder Judicial, entonces empezaremos a ver un cambio, mi querido Manuel, porque no puede ser posible que juzguemos a todos, pero nadie nos puede juzgar a nosotros, porque a nosotros nada más nos puede juzgar el Consejo de la Judicatura Federal. Eso es ilógico, mi querido Manuel. Es como si yo quiero ser juez y parte y yo mismo califico las acusaciones que hay en mi contra, entonces, pues para mí, lo que ellos están diciendo, pues no tiene veracidad, porque mi punto de vista, al defenderme a mí mismo, pues es que yo tengo la razón absoluta de todo, ¿no? Entonces, pues así de ilógico suena. Ahora sí que aquí aplica la de Pedro Infante. Usted espere sentada porque de pie se va a cansar. No, no, claro, ¿no? Y al mismo Pedro Infante, si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que yo no fui. No, pues sí, exactamente igual. Correcto. Ahora, hay otra situación, César. Hoy se lleva a cabo el cuarto foro de la reforma judicial y hay dos intervenciones que me gustaría rescatar. La primera, la de Adrián García, quien es un personaje ahí bastante conocido en Chiapas, ¿no? Y dentro de las presencias de este cuarto foro del Poder Judicial se encontraba el ministro Lainez Potisek, que pues tiene un modo bastante peculiar de expresar sus ideas. Y Adrián García, ya sabes que los del sureste pues ya de por sí somos medio complicados, ¿no? Y no encontramos... Mi abuelo era tabasqueño, lo sé, mal hablado. Y a veces como que no encontramos los modos, entonces a lo mejor, no sé, la gente de Polanco pues sí se puede sacar de onda, ¿no? Y ahí mismo, en presencia de Lainez Potisek, este señor que está a favor de la reforma judicial, expresa lo siguiente. Eso ha hecho, aunado a la opacidad que sabemos que existe en el Poder Judicial, que se emitan resoluciones, como la de la suspensión otorgada por el ministro aquí presente, cuando decidió suspender ilegal e inconstitucionalmente la reforma en materia electoral, incluso sobre aquellos artículos que no fueron impugnados, diciendo, bueno, es que fue un solo decreto, sí, pero al tener plena y máxima jurisdicción, como lo han hecho en incontables veces, se podría haber dicho, no, en su caso, voy a suspender solo aquello que esté impugnado. Y vamos a los jueces. ¿Qué tal el juez de la PESA, que decidió invadir la competencia de un órgano constitucional diciéndole, te doy 24 horas para nombrar magistrados? ¿Y qué tal el juez, qué tal el juez Gómez Fierro? Les voy a decir algo, son amiguis, los dos eran los titulares de los juzgados en materia de competencia, telecomunicaciones y energía. Si yo soy un especializado en derecho familiar, me van a venir miles de personas, pero si soy especializado en competencia, telecomunicaciones y energía, ¿quiénes son mis clientes? Los machuchones, las grandes empresas. Por supuesto que pasado un tiempo les iban a dar la razón, pero ojo, ¿de quién fue pupilo en la Corte el juez de la PESA? De la ministra Piña. Ajá. ¿Quiénes promovieron la organización de ciudadanos que promovió ese amparo? ¿Cuál organización de ciudadanos? Gente del Poder Judicial, hijos y sobrinos, sobrino de Gómez Montt, nieto del ministro Vicente Aguinaco. Entonces, ya se me acabó el tiempo, traigo más para que se diviertan. Muchas gracias por el momento. Tengo más para que se diviertan, dice este señor Adrián García, a favor de la reforma judicial.
En Chiapas, porque quiero poner las dos partes, ya ves que luego nos acusan de ser medio desequilibrados, bueno, para ir equilibrando un poquito la balanza, también dejaron subir a una señora, la verdad no sé con qué fin, pero pues fue en el Tribunal de Justicia de Tuxtla Gutiérrez, ahí de Chiapas. Yo creo que vio la puerta abierta, dijo que hay, que venden aquí o que están regalando, y aprovechó, ¿no? Sus 5 minutos, su discurso, nada más vamos a poner 30, pero sí me llamó mucho la atención, pues, cómo ingresó, ¿no? Vamos a ver, escuchar. Estoy a favor de una reforma al Poder Judicial, pero sin odio y sin venganza. Estoy a favor de una reforma que tenga como prioridad justicia para las víctimas del delito. Y finalmente, es urgente una reforma al sistema penitenciario. En la imposición de penas no puede haber privilegios, pero tampoco violación a los derechos humanos. La actual propuesta de reforma al Poder Judicial no resuelve los problemas de la gente, pero sí puede generar más injusticia, con ello más encono y división entre los mexicanos. Pues ahí están las dos versiones, César. División. ¿Tú ves esta reforma judicial, César, y a ti te causa división? O sea, ¿te sientes polarizado al ver la reforma? No, por supuesto que no, Manuel. Mira, como lo hemos platicado ya varias veces, se sabe que es necesaria una reforma al Poder Judicial. Lo que no están de acuerdo es en cómo se propone que se lleve a cabo esa reforma en el Poder Judicial. Y luego el presidente, que tiene un colmillo impresionante, les desvía el tema el día de ayer y dice, bueno, pues ¿para qué 5 años de experiencia? Debería de hacer casi recién egresados de la licenciatura. Bueno, quien no entiende que el presidente de la República lo hace en el sentido de que ellos empiecen a hablar de ese tema y que dejen de lado, ¿no?, lo que según ellos es importante respecto a la reforma al Poder Judicial, que para ser muy claro, mi querido Manuel, todos de una forma u otra aceptan que es necesaria una reforma al Poder Judicial. Todos. No he escuchado una sola persona que no acepte, o a lo mejor públicamente no lo dicen, pero muchísimos colegas dicen es necesaria una reforma al Poder Judicial. Claro, hemos ido avanzando, ¿no?, en algunos aspectos, ya los juicios orales en materia penal, y ahora que ya se dio una entrada en algunos estados de la República, como en la Ciudad de México, los juicios orales en materia civil y familiar, empezaremos a ver resultados mucho más prontos y muchísimo más rápidos, ¿no?, de forma expedita realmente. Pero la gente, por supuesto, lo que quiere es ver solucionado un problema que terminan pasando años y años y años. La realidad, Manuel, es que la pérdida de beneficios es lo que les molesta, y lo he platicado muchas veces contigo. Yo no tengo ningún problema que un ministro de la Corte cobre una cantidad estratosférica de dinero, porque muy posiblemente a lo mejor no tiene la posibilidad de llevar una práctica privada como abogado, y que es muy consciente en cuanto al trabajo que hace de forma profesional. El problema es cuando vemos que todos estos excesos que tienen van de la mano de muchos actos de corrupción que no se pueden justificar. Y bien lo dijo Andrés Repier, que es como yo lo conozco, la primera persona que muestras en el video, y que es un especialista en derecho electoral. Él menciona, y lo dice de forma muy clara, ¿cómo es posible que jueces que saben que son especialistas en ciertos temas, ¿no?, terminen siempre dando resoluciones a favor de empresas extranjeras en contra de los beneficios del pueblo de México? Y mucha gente dirá, bueno, pero es que es lo legal. No, a ver, desafortunadamente nuestra justicia se convirtió en una justicia legaloide, por eso no la podemos llamar justicia, sino sistema jurídico mexicano. ¿Por qué? Porque cuando le quitamos nosotros la parte importante, que era buscar justicia para la aplicación única y exclusivamente de la ley, desde ahí deformamos el sistema, que además nos fue traído del extranjero para que implementáramos en nuestro país. Y por supuesto que la mayoría de los grandes despachos o de muchísimos abogados bien relacionados, pues no quieren que existan este tipo de cambios. ¿Por qué? Porque en el momento en que tengas que ir, y lo he dicho y lo digo públicamente nuevamente, hay muchísimos abogados que se dicen ser o les dicen que son los mejores abogados penalistas de este país, que cuando los ves en audiencia no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. Son ignorantes, no tienen la capacidad para realmente desahogar una audiencia, pero
que curiosamente hacen un amparo de 5 o 6 hojas y que de oficio el juzgado, por suplencia de la queja, de acuerdo a la ley de amparo, les concede todo y más de lo que solicitan, ¿no? Y ahí es donde tú te das cuenta que, bueno, pues ahí sí es cierto que existían abogados estilo Juan Collado, ¿no? Que con una llamada de teléfono solucionaban un asunto. Eso es lo que queremos evitar en México. No queremos jueces que hagan lo que el gobierno les pida. Pues no, porque supone que ellos están para todas las violaciones que pudiesen existir, y muchas de ellas a lo mejor generadas por el gobierno, ¿no? Pues que nos defiendan. El problema es que cuando ves que hay un grupo, ¿no?, de abogados y de familias dentro del Poder Judicial, porque no tiene nada de malo, mi querido Manuel, que si tu padre fue ministro de la Corte, magistrado o juez, pues tú quieras emularlo, estamos de acuerdo, ¿no? Mi padre fue militar, yo quise ser militar, a lo mejor hay gente que su padre fue policía, que ellos quieren ser policías, o tu padre fue ingeniero y tú quieres ser ingeniero, eso no tiene ningún problema. El problema es que, curiosamente, el Poder Judicial está invadido de nepotismo. Curiosamente, en el Poder Judicial, y hay que reconocerlo, son gente que estudian y se preparan mucho, pero curiosamente, los que siempre terminan obteniendo esas plazas, pues son los hijos, los nietos, los sobrinos, los primos o los hermanos de aquellos que ya son jueces, magistrados o ministros. Es muy curioso. Una sola familia concentra 65 plazas de familiares. Sí, una sola familia, pero esa es la que te marcaron como un gran número. Pero yo te puedo asegurar que hay muchísimas familias que tienen 20, 30, 40 personas cercanas de su familia. ¿Cómo es posible que todas estas personas estén dentro del Poder Judicial? Como yo te lo dije, no sería un delito, pero cuando tú te das cuenta que hay personas que a lo mejor también pasaron el examen de oposición, que tuvieron siempre una excelente carrera, pero como no tienen esos padrinos, esas personas no se les dieron las vacantes de jueces o de magistrados. Y por más que me digan, para ser ministro de la Corte necesitas forzosamente tener, por lo menos hasta el día de hoy, contactos en la política para ser propuesto. Hay por ahí, y la gente lo puede checar porque se encuentra en las redes sociales, cuando fue propuesta la ministra Norma Piña, que fue propuesta en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde se hace un comparativo de acuerdo a su trabajo como juzgadora, no como magistrada, y en comparación con los otros perfiles, y ella es la que tenía peor calificación respecto al trabajo judicial, y aún así ella terminó siendo ministra de la Corte. Entonces vimos también a un Eduardo Medina Mora, que nunca tuvo carrera judicial, que incluso fue procurador general de la República, que estaba como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y mucha gente se queja y dice que la ministra Elenia Batres no sabe lo que está haciendo. Bueno, en primer lugar, acaba de llegar. De acuerdo a las resoluciones que ella emita, entonces tendríamos que juzgarla. ¿Cuál es el problema? Todo sigue siendo de forma, no de fondo, mi querido Manuel. Y entonces aquí lo que nos gusta es que nos llamen su señoría, ¿no? Para demostrar que esta es un escalón abajo de mí. Seguimos teniendo una justicia del siglo pasado, no en pleno siglo XXI. Y lo que queremos es seguir llevando los asuntos de la misma manera, porque incluso a la Suprema Corte le molesta que muchos de los asuntos que ellos no consideran importantes, y hay que entender algo, para todas las personas su asunto es lo más importante, ¿no? Entonces, cuando llega a la Suprema Corte, ellos se molestan. ¿Cuándo hemos visto, con el debido respeto a las gentes que nos están viendo, nos están escuchando, cuándo han tenido la oportunidad de entrar a platicar con un ministro sobre su asunto? A lo mejor han tenido la posibilidad alguna persona de platicar con algún juez o con algún magistrado. Por lo general se habla con los secretarios proyectistas sobre el asunto, ¿no? Pero ¿cuándo les han dado esa posibilidad? ¿Tú has podido, César? Yo nunca he podido hablar de un asunto con un ministro de la Corte. Nunca. Sí he tenido la oportunidad de hablar. Ajá, tengo 27 años en el litigio.
Y de estos 27 años he llevado asuntos muy relevantes, ¿no? Independientemente del de mi señor padre, he llevado asuntos muy relevantes. He tenido la oportunidad de ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, he tenido la oportunidad de ir a Países Bajos a representar asuntos. O sea, he tenido toda esa oportunidad y en México es de los lugares más complicados para que tú puedas tener una audiencia. También tengo que reconocer que sí ha habido magistrados que abiertamente me han recibido y también me ha tocado jueces que me han recibido, ¿no? Pero son los menos. Te puedo decir que a lo mejor de 1000 solicitudes que he hecho, en 10 ocasiones me tocó que me recibieran, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro sistema está creado de esa forma, ¿no? Se llaman alegatos de oídas, por ejemplo, el querer tú hacerle un resumen de 20 tomos en menos de una cuartilla para podérselo explicar de forma rápida al magistrado o al juez. Y que todos tenemos ese derecho de poder hacerlo, pero que no a cualquiera se le concede. Ahora imagínate tú, cualquier persona, sin tener la capacidad de poder explicarle jurídicamente un asunto, el que tenga la posibilidad de ir con un ministro de la Corte. Es imposible. Ese es el problema cuando no existe esa proximidad. Entonces, cuando nosotros, ¿no? Y es algo que pasa mucho en el ambiente y en el argot jurídico, los abogados muchas veces utilizamos ciertas palabras, estilo de los médicos, como para verlos muy profesionales. Y yo siempre he tratado de explicar las cosas de la forma más sencilla, ¿no? Hay algunos términos jurídicos, bueno, pues que tenemos que decirlos como son, pero los desmenuzamos y los explicamos a la gente. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros estemos más cercanos a la gente podrá entender exactamente qué es lo que estamos haciendo y no decir, ay, qué bonito habla el licenciado, pero no le entendí un carajo de lo que dijo. Y lo importante es sabernos comunicar, ¿no? Bueno. Ese grave problema, mi querido Manuel, se ve reflejado en cuanto incluso a las resoluciones que se dan. ¿Por qué? A ver, ¿cómo es posible que no tengan un área de comunicación social donde explique, señores, se llegó a esta determinación o se llegó a esta resolución porque a lo mejor la fiscalía no hizo el trabajo que tenía que hacer, porque los policías aprensores al llenar el informe policial homologado no lo hicieron de forma correcta, porque no señalaron el horario, el lugar, si iba armado, si no iba armado, etcétera, etcétera, etcétera? Porque a lo mejor derivado de la detención hubo un exceso en el uso de la fuerza y esta persona fue golpeada de forma indiscriminada, más allá de lo que el uso de la fuerza pudiese haber sido, bla, 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 bla. El quedarte ensimismado y decir, yo soy la ley y lo que yo diga no pasa absolutamente nada y yo soy quien dice cómo se hacen las cosas, desde ahí ya tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque solamente un magistrado podrá decir si tenía razón o no tenía razón. Y no importa que tú te presentes una queja, porque pues que me digan cuál es el resultado de las quejas que se presentan, ¿no? El resultado de que a un juzgador o a un juez o a un magistrado lo terminen suspendiendo o realmente encontrando que su trabajo no estuvo apegado al derecho, es 1 de cada 1000, o sea, no llegamos ni al 1%, estamos hablando del 0.01. Entonces, pues para ello significa, como te lo decía yo al inicio de la entrevista, pues como yo mismo voy a juzgar, no, pues lo que yo digo es correcto, entonces no me puedo equivocar. Ese es el grave problema. No existe rendición de cuentas. Y la gente tiene que entender otra. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, el gobierno ya se acabó el dinero y va por los fideicomisos del Poder Judicial. Tienen que entender algo. Al Poder Judicial, cuando inicia cada año, obviamente ellos dicen cuáles son las necesidades que tienen, los gastos que van a realizar y las posibles contingencias que pudiesen llegar a existir. Entonces, pues, se le da un presupuesto. ¿Qué fue lo que empezó a hacer desde hace varios años el Poder Judicial? En lugar de regresar el dinero que sobraba, abrió un fideicomiso con un sobrante que ellos desde que lo solicitaban excedía lo que era su presupuesto y que aparte lo hacían con conocimiento de causa. Ese excedente empezaron a crear un fideicomiso, pero la misma ley señala que no puedes tener un fideicomiso que es ajeno a lo que son tus funciones. Claro, lo tratan de justificar diciendo que eso es para garantizar pensiones del personal, pero eso ya viene garantizado. Entonces, cuando la gente realmente entiende de qué se trata esto, y no olvidemos, la ministra Piña abiertamente dijo, sí, nosotros vamos a donar ese fideicomiso para el apoyo de la reconstrucción de lo que sucedió en el estado de Guerrero. ¿Y qué pasó después, mi querido Manuel? Nuevamente, supuestos personajes, algunos del Poder Judicial, se fueron a una controversia y dijeron que no, que eso no se llevara a cabo. Entonces, realmente ese dinero
pues nunca se llevó para lo que en teoría habían dicho ellos que se tenía que dar. Entonces, es jugarle un poco al juego de la política. Y desafortunadamente, una ministra de la Corte, no dudo que tenga muchísimo mayor conocimiento jurídico que el presidente de la República o que un servidor, pero no sabe de política lo que sabe el presidente de la República. Entonces, ella se metió en un juego que sabe que no va a poder ganar, entonces ahora quiere salir con la bandera de aquí estamos, necesitamos cambiar, vamos a cambiar, pero ayúdenos, escúchenos. No, eso era antes. Ahorita el pueblo ya votó, ahorita la iniciativa ya se mandó. Entonces, es más, si hubiera hablado antes, a lo mejor ni estuviéramos hablando de una reforma judicial. Mira, mi querido Manuel, yo creo que si hubiéramos visto que el Poder Judicial, en lugar de decir que la forma en cómo se llevaron a cabo las reformas que se hicieron en el Congreso, las revisan y dicen, a ver, legalmente, entrando al fondo, no nada más a la forma de decir, es que la forma fue incorrecta, entonces le echamos para atrás. No, realmente entrar un estudio, ¿no? ¿Te acuerdas que yo lo dije en algún momento? No me gustó la resolución de que la Guardia Nacional tenía que regresar de la Secretaría de la Defensa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero que se me había hecho una buena resolución porque sí entraron al fondo del asunto. Cuando tú entras al fondo del asunto, desmenuzas cada uno de los puntos y llegas a una votación, en ese momento existe la certeza de que realmente se hizo un análisis. Cuando tú de entrada dices, la forma como votaron los diputados fue incorrecta por el simple y sencillo hecho, lo invalido. Entonces no entraste al fondo del asunto. ¿Qué significa? Que si bien es cierto, también la ley te menciona cómo debe de llevarse a cabo, pues eso también significa que no tienes interés de entrar al fondo porque a lo mejor no puedes justificarlo. Y ahí es donde me parece que sí entraron a jugarle un poco a la política. ¿Nos puede gustar o no? Pero qué casualidad que todos aquellos grandes evasores fiscales, multimillonarios que se ufanan en las redes sociales de decir no pago y háganle como quieran, pinche chairos mugrosos muertos de hambre, no pase absolutamente nada, pero no se le ocurra a uno no pagar en un mes al SAT porque ya están con el embargo al mes siguiente y tú por más que trates de defenderte nunca te conceden una suspensión o la resuelven de forma inmediata y aquí vemos que pasan años y no pasa nada. Entonces no es por ser suspicaces, por supuesto que te hace pensar que si tienen los recursos económicos para contratar a grandes despachos, ¿no? Pues tendrá ciertas posibilidades que los simples mortales no tendrán y eso es lo que le molesta a la gente. Hace ratito decías, qué lástima que no tengan una coordinación de comunicación social en la Suprema Corte. Sí la tienen y la verdad es que son tan austeros que la lleva a cabo incluso Norma Piña. Acuérdate que ella envía los mensajes de WhatsApp a las 2 de la mañana y esa es la manera en la que básicamente va ahí tejiendo puentes de conversación con el Senado, con Alito, con lo que pasa es que a la gente se le olvida. Recordemos que en algún momento salió Armenta, no sé si lo recuerdas, el ahora ya gobernador electo de Puebla. Más bien ya es el gobernador electo de Puebla, porque él ya lo entregaron la constancia, donde él dijo, siendo presidente del Senado, me sorprendió recibir mensajes en la madrugada de la presidenta de la Corte, Norma Piña, amenazándome respecto a las propuestas de reforma que íbamos a realizar. Yo creo que la gente no recuerda esos hechos, porque ¿cómo es posible que la presidenta de la Corte trate de invadir la esfera jurídica, ¿no?, del poder legislativo? Ahora cuando dicen que el presidente de la República lo que busca es una venganza, no. Yo creo que si hablamos de cuarta transformación y vinimos a reformar el Ejecutivo y todas las secretarías de Estado que dependan del Ejecutivo Federal, hemos hecho lo mismo ya con el poder legislativo. Pues ni modo que el Poder Judicial quedara de lado. Recordemos que mientras estuvo el ministro Arturo Saldívar, se llevó a cabo un intento de reforma, pero que incluso él fue boicoteado desde el interior,
¿no? Y parecería que iba a ser suficiente con eso, cuando desde el principio se dijo, no puedes ser juez y parte. El Consejo de la Judicatura Federal no puede formar parte del Poder Judicial Federal. Y la presidenta de la Corte o el presidente de la Corte no puede ser también el presidente o el encargado de todo el Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Federal, porque entonces es una simulación. Imagínate, si estuviéramos hablando de empresas que compiten para dar un servicio, pues hablaríamos de monopolio, ¿no? Porque no estamos haciendo tontos, aunque tú digas que tienes un órgano que te va a auditar, que te va a verificar y que va a investigar posibles actos de corrupción, si la cabeza es la misma. Es así de fácil y de sencillo, mi querido Manuel. Mira, a mí me ha costado ya el hecho de emitir mi opinión públicamente. Dicen que el ejercicio más peligroso del mundo o la actividad más peligrosa del mundo es dar tu opinión de forma pública, ¿no? He tenido ya algunos incluso problemas en mi actividad profesional en cuanto a ciertas resoluciones de algunos jueces, al grado de que me hicieron una carpeta de investigación por supuestamente firmar un documento y que no fuera mi firma, y que tuve que demostrar por medio de dictámenes periciales en grafoscopía que mi firma sí era mi firma, y que el mismo perito de la Fiscalía General de la República dijera, no, pues es que su firma sí es su firma, que no era con la intención de meterme a la cárcel, era con la intención de entorpecer el trámite que estaba realizando, porque una suspensión que me dieron... Por hacer uso de tu libertad de expresión conforme a tus ideales y a tus convicciones, ya hay represalias en tu actividad profesional como abogado. Sí, por supuesto. Y incluso el mismo secretario de Acuerdo me lo dijo, licenciado, yo a usted lo admiro mucho porque de forma abierta dice las cosas, pero la verdad es que la juez dice que pinche chairo mugroso que tiene que andar opinando, ¿no? Entonces, bueno, me tuve que aventar casi poco más de 3 meses, casi 4, para que me dieran una suspensión provisional que me la debieron haber dado de forma inmediata, porque pues, era por una multa de unos clientes de una empresa a la cual yo represento, ¿no? Pero ese tipo de situaciones me ha tocado. También, tengo que aceptarlo públicamente, me tocó un juez que es duro, es muy duro, y que incluso en audiencia él dijo que aunque no compartía mis puntos de vista públicos ni mis ideales, la razón me asistía. Entonces, eso es lo que uno espera de un juzgador, de que le caigas bien o le caigas mal, pero si a ti te asiste la razón y la justicia, que te den a ti la razón, o si no te asiste, que funden y motiven por qué no te asiste. Entonces, ya vieron, mi querido Manuel, que es inminente la reforma judicial. Ahora van a tratar por todos los medios legales e ilegales, tratar de influir en que esa reforma no los termine afectando a los grupos de poder que ya existen al interior del Poder Judicial. ¿Por qué? Imagínate, ¿no? Y tú hablaste ahorita del caso de una familia de más de 60 personas directas ligadas que están en el Poder Judicial. Yo te aseguro que de los cerca de 7,000 trabajadores que hay en el Poder Judicial, si nosotros nos ponemos a investigar de forma real, yo te puedo asegurar que va a salir un porcentaje superior al 70% de que son familiares, la gran mayoría de ellos. Claro, también hay grandes historias, ¿no? Del que llegó de un meritorio, que no conocía a nadie, que fue avanzando, que consiguió una plaza como oficial secretario, posteriormente se convirtió en secretario de acuerdos y que ahora a lo mejor es juez o magistrado. Pero es uno, ¿sí me explicó? O unos de todos los demás que pues simple y sencillamente no tienes las posibilidades de poder tener una carrera dentro del Poder Judicial Federal. César Gutiérrez Priego, yo te agradezco mucho por hablar extensamente, la gente también lo agradece mucho porque pues de hecho ya han habido varios que han comentado en los foros del Poder Judicial, porque esto se transmite en el canal de la Cámara de Diputados y dicen, no entiendo nada, ¿de qué están hablando? ¿No? O sea, es como si estuvieran hablando alienígena, y que tú tengas la amabilidad de tomarte el tiempo, pues laboral, porque estás trabajando, o sea, no es como que te vistas todos los días, corbata, nomás para entrar a voy a entrar en entrevista, me pongo el traje, sí. ¿Sabes? Por hobby, y que tengas la amabilidad de explicarle a la gente, la verdad, no solamente lo valoro yo, seguramente también lo valorarán ellos muchísimo. Te agradezco mucho y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales.
Claro que sí, Manuel. Mira, nada más para terminar. Creo que los que creemos en este proyecto, los que nos vino a dar esperanza Andrés Manuel López Obrador y los que creemos que es necesario que continúe la cuarta transformación, creo que es nuestra obligación poner nuestro granito de arena. Y si de esa forma lo podemos hacer, pues obviamente tenemos que hacerlo, mi querido Manuel, sin escatimar, ¿no? Y tratando de dar lo mejor de nosotros. Invito a la gente que me siga en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri. Escribo todos los martes una columna de opinión, si tienen la oportunidad, léanla. En La Silla Rota. Los jueves hago una videocolumna para el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte, y obviamente en los espacios como el tuyo, mi querido Manuel, que nos dan la oportunidad de participar y que formamos parte de este equipo de trabajo. Muy, pero muy agradecido contigo, César. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Otra vuelta, querido Manuel.